Silencio. La señora de la limpieza no tiene voz aquí. El eco de la frase cortó el aire del auditorio como un cuchillo, pero Marina permaneció de pie, sus dedos temblorosos sobre el micrófono que acababa de tomar de las manos del director, mientras 500 personas la observaban con una mezcla de vergüenza ajena y morbosa curiosidad. Era jueves, 5:43 de la tarde, cuando la vida de Marina Robles se dividió en un antes y un después. El auditorio principal de la Casa de la Cultura estaba repleto para la presentación anual de los proyectos sociales de la ciudad, y ella estaba allí solo para limpiar los vasos de agua dejados sobre la mesa de los ponentes. Su uniforme azul marino estaba húmedo por el sudor, no por el calor del ambiente, sino por la humillación que acababa de sufrir ante medio millar de personas importantes, médicos, abogados, empresarios, políticos, todos mirándola como si fuera una mancha indeseada sobre una tela costosa. Lo que nadie sabía, ni siquiera Marina recordaba hasta ese momento, era que 22 años atrás, en ese mismo escenario, una joven de 17 años había ganado el primer premio en el concurso estatal de oratoria con un discurso sobre el poder transformador de la educación. En aquel tiempo, Marina Santos, su apellido de soltera, era la promesa del instituto público donde estudiaba, la niña que todos decían que llegaría lejos, que cambiaría el mundo con sus palabras. Pero la vida tiene una forma cruel de desviar los sueños. Un matrimonio precoz, 3 hijos seguidos, un marido que desapareció una mañana de martes, dejando solo una nota de 2 líneas sobre la mesa de la cocina, y Marina se vio transformada en 2 personas, la madre que trabajaba 16 horas al día limpiando oficinas para mantener a su familia, y la mujer que había enterrado sus sueños tan profundamente que casi se había olvidado de que un día existieron. En ese momento, bajo las luces deslumbrantes del escenario, con el director de la fundación intentando arrebatarle el micrófono y el público murmurando comentarios despectivos, algo despertó dentro de Marina. Era como si una puerta cerrada con llave durante décadas se abriera por una ráfaga de viento inesperada. Sus manos dejaron de temblar, su espalda se enderezó, y cuando habló, su voz resonó por el auditorio con una claridad y potencia que silenciaron incluso a sus críticos más feroces. Creen que no tengo voz aquí porque limpio sus vasos sucios, porque barro los papeles que tiran al suelo de sus sueños realizados. La voz de Marina cortó el silencio como una campana cristalina. Pues les voy a contar lo que es no tener voz. Es trabajar 3 turnos para que sus hijos tengan que comer mientras ustedes debaten teorías sobre la pobreza en salas con aire acondicionado. Es oír a sus hijos preguntar por qué la madre siempre llega tarde a las reuniones del colegio, porque está limpiando las salas donde otros padres planean el futuro brillante de sus hijos. El director de la fundación, Dr. Enrique Álvarez, un hombre de 60 años acostumbrado a dominar cualquier ambiente donde pisaba, quedó paralizado. Él acababa de humillar a una empleada públicamente, esperando que ella bajara la cabeza y volviera a su lugar de invisibilidad social. No esperaba que ella se transformara en una fuerza de la naturaleza ante sus ojos. La memoria llevó a Marina de vuelta a 2001. Tenía 17 años y subía a ese mismo escenario para recibir el trofeo del primer premio en el concurso estatal de oratoria. Su discurso había emocionado incluso a los jurados más estrictos, hablando sobre cómo la educación podía romper ciclos de pobreza y transformar comunidades enteras. Ese día, llevaba un vestido azul que su madre había cosido especialmente para la ocasión, trabajando noches tras noche después de su jornada en la fábrica textil. Marina llegará lejos, esta niña tiene el don de la palabra, había dicho el profesor de lengua castellana, don Joaquín, un hombre negro de pelo canoso que veía potencial donde otros solo veían a otra alumna de la periferia. Él fue quien la inscribió en el concurso,
quien creyó que podía competir de igual a igual con estudiantes de colegios privados, quien estuvo en la primera fila aquel día memorable, aplaudiendo de pie cuando ella levantó el trofeo. Pero la vida sucedió. A los 18 años, Marina se enamoró de Carlos, un chico guapo y lleno de promesas que trabajaba como vendedor en una tienda de electrodomésticos. A los 19, estaba embarazada de Julia. A los 20, casada y embarazada de nuevo, esta vez de Pedro. A los 22, llegó Miguel, y Marina ya no recordaba la sensación de subir a un escenario y tener a cientos de personas pendientes de cada una de sus palabras. Carlos tenía el don de hacerla sentir pequeña, no con violencia física, sino con ese tipo de erosión emocional que va carcomiendo la autoestima gota a gota, día tras día. ¿Para qué quieres estudiar, Marina? Ya tienes todo lo que necesitas aquí en casa, decía siempre que ella mencionaba la posibilidad de volver al colegio. Esas ideas en tu cabeza solo van a traer problemas a nuestra familia. El día en que él se fue también el día en que Marina descubrió que él había robado los ahorros que ella venía haciendo secretamente con las monedas de su trabajo como limpiadora. 340 euros que representaban meses de ahorro, sueños de quizás algún día poder pagar un curso técnico, una esperanza frágil de reconstruir lo que había perdido. Esa mañana de martes, Marina solo encontró una nota sobre la mesa de la cocina. No funcionó. Cuida bien de los niños, Carlos. 20 años de matrimonio resumidos en 9 palabras de despedida. Fue entonces cuando empezó a trabajar en la Casa de la Cultura como limpiadora. Necesitaba un empleo estable, con vales de comida y seguro médico básico para sus hijos. Durante 5 años, barrió los pasillos de aquella institución, limpió los baños, ordenó las salas después de los eventos, siempre invisible, siempre silenciosa, siempre presente solo como una sombra que garantizaba que todo estuviera perfecto para las personas importantes que llegaban a sus reuniones y conferencias. Pero en ese momento, con el micrófono en sus manos y 500 personas mirándola con una mezcla de sorpresa y curiosidad, Marina sintió algo que no experimentaba desde hacía más de 2 décadas. El poder transformador de las palabras correctas dichas en el momento preciso. ¿Saben qué aprendí limpiando estos pasillos durante 5 años? Su voz ganó aún más intensidad. Aprendí que ustedes hablan mucho sobre inclusión social mientras tratan como invisibles a las personas que hacen posible que ustedes realicen sus reuniones en ambientes limpios y organizados. Ustedes debaten políticas públicas para combatir la pobreza, pero cuando una mujer pobre intenta hablar, ustedes la callan porque aquí no tiene voz. El doctor Enrique sentía el sudor frío resbalar por su frente. En 30 años de carrera al frente de la Casa de la Cultura, había tratado con políticos, empresarios, intelectuales, pero nunca se había sentido tan desarmado como en ese momento, ante aquella mujer con uniforme azul marino, que parecía haber encontrado una fuerza de la que él no sabía el origen. Marina miró al público y vio rostros que comenzaban a cambiar. La hostilidad inicial estaba dando paso a algo diferente. Quizás culpa, quizás reconocimiento, quizás solo genuina curiosidad por escuchar qué más tenía que decir. Mi nombre es Marina Robles, tengo 43 años, 3 hijos, y hace 22 años estaba en este mismo escenario, recibiendo el primer premio en el concurso estatal de oratoria. Hizo una pausa, dejando que la información resonara por el auditorio. Ese día tenía 17 años, y creía que podía cambiar el mundo con mis palabras. Hoy limpio el suelo por donde otros caminan hacia sus sueños, pero eso no significa que haya olvidado cómo soñar. Fue en ese momento cuando Marina divisó, en la quinta fila, un rostro familiar. El cabello completamente canoso ahora, arrugas que no existían hace 2 décadas. Pero la sonrisa era la misma, Joaquín Santos, su antiguo profesor de lengua castellana. Él la miraba con los ojos llorosos, y hacía el mismo gesto que hacía cuando ella era adolescente. El pulgar hacia arriba, señalando que lo estaba haciendo bien,
que debía continuar. La presencia del profesor desencadenó una cascada de recuerdos. Marina se acordó de las tardes que se quedaba después del horario escolar para practicar oratoria en el aula vacía, con don Joaquín sentado en la primera fila, tomando notas y dando sugerencias. La palabra es un arma poderosa, Marina, pero solo en manos de quien sabe usarla con responsabilidad. Solía decir, y tú tienes ese don, no dejes que nadie te lo quite. Ahora, 22 años después, Marina finalmente entendía lo que él quería decir. Las palabras no eran solo sonidos organizados en una secuencia lógica, eran puentes que conectaban corazones, linternas que iluminaban conciencias, semillas que podían germinar cambios profundos y duraderos. ¿Quieren saber cuál es el proyecto social más importante que esta Casa de la Cultura puede desarrollar? Marina continuó, su voz resonando con una autoridad que sorprendió incluso a ella misma. Es reconocer que cada persona que trabaja aquí, independientemente de la función que ejerce, tiene una historia, tiene sueños, tiene algo valioso que contribuir. Es entender que la verdadera inclusión social empieza por ver y valorar a quien está justo delante de nosotros. No solo las estadísticas en los bonitos informes que ustedes presentan. El doctor Enrique se dio cuenta de que tenía dos opciones. Podía insistir en silenciar a Marina y consolidar su imagen de hombre pequeño ante una situación que se le había escapado de las manos. O podía reconocer que estaba presenciando algo extraordinario y tener la sabiduría de dejar que sucediera. Por primera vez en muchos años, eligió la humildad. Marina lo miró directamente y, en un tono que mezclaba firmeza con compasión, dijo, «Dr. Enrique, usted me conoce desde hace 5 años como la mujer que limpia su oficina todos los martes y jueves. Pero usted nunca me preguntó mi nombre completo, nunca quiso saber si tenía hijos, nunca mostró curiosidad por mi historia. Hoy, usted intentó callarme porque pensó que yo no tenía derecho a usar este micrófono. Pero sepa que respeto el trabajo que usted hace aquí, reconozco la importancia de esta institución, y por eso mismo creo que podemos hacerlo mejor». El silencio en el auditorio era ensordecedor. 500 personas contenían la respiración, esperando a ver cómo se resolvería aquella situación. Marina sintió el peso del momento, la responsabilidad de no desaprovechar aquella oportunidad única que la vida le había puesto en las manos. Hace 5 años, cuando empecé a trabajar aquí, mi sueño era simple poder mantener a mis hijos con dignidad. Pero limpiando estos pasillos, ordenando estas salas, escuchando fragmentos de sus conversaciones sobre proyectos sociales, educación, transformación comunitaria, algo fue despertando dentro de mí. Empecé a recordar que un día yo también tuve sueños más grandes. Marina cerró los ojos por un instante y permitió que el recuerdo más preciado de su adolescencia llegara a la superficie. Era el día de la final del concurso de oratoria. Se había despertado a las 5 de la mañana, con el estómago revuelto de nerviosismo. Su madre, doña Rosa, se había levantado aún más temprano para plancharle su vestido azul y prepararle un desayuno especial para llevar. «Mi hija va a arrasar hoy», había dicho, besándole la frente con cariño. «Yo no pude estudiar, pero tú vas a demostrarles a todos que una chica de la periferia también sabe hablar bonito». Ese día Marina había hablado sobre la educación como herramienta de transformación social, pero lo que realmente conmovió a los jueces fue la pasión con la que defendía sus ideas, la forma en que lograba pintar cuadros vívidos con palabras, cómo hacía que la gente sintiera que también podía ser parte de la solución. Cuando tenía 17 años, continuó Marina, abriendo los ojos y recorriendo el auditorio con la mirada, creía que las palabras podían cambiar el mundo. Después la vida me enseñó que el mundo es más complicado de lo que imaginaba. Pero hoy, en este momento, he redescubierto algo importante. Las palabras no cambian el mundo de golpe, pero pueden cambiar a una persona a la vez.
Y una persona transformada puede transformar a una familia. Una familia transformada puede transformar a una comunidad, y así sucesivamente. Fue en ese momento que Marina hizo algo inesperado. Se dirigió directamente a la cámara que estaba grabando el evento para su transmisión en línea, y habló como si estuviera conversando con un amigo íntimo. Si estás viendo esto desde casa, quizás en tu móvil o tu ordenador, y te reconoces en mi historia, si tú también eres alguien que enterró sus sueños para sobrevivir, que se olvidó de quién era antes de que la vida apretara el cerco, quiero que sepas que nunca es tarde para redescubrir tu voz. Por favor, suscríbete al canal de esta fundación, activa la campanita de notificaciones, porque a partir de hoy vamos a trabajar juntos para mostrar que la transformación real ocurre cuando personas reales se conectan con propósitos más grandes que ellas mismas. No estás solo en este camino, y tu historia también merece ser escuchada. El gesto fue tan natural, tan genuino, que incluso las personas en el auditorio se sintieron incluidas en esa conversación íntima que Marina estableció con los espectadores online. Era como si hubiera logrado transformar un discurso público en una conversación personal con cada persona que la veía. El doctor Enrique observaba todo aquello con una mezcla de admiración y profunda reflexión sobre su propia trayectoria. Había comenzado su carrera en la fundación con ideales nobles, genuinamente interesado en marcar la diferencia en la comunidad, pero con el paso de los años, se había dejado seducir por la burocracia, por los protocolos, por la distancia segura que las jerarquías proporcionaban. ¿Cuándo fue la última vez que había conversado de verdad con algún empleado? ¿Cuándo fue la última vez que se había interesado genuinamente por las historias de las personas que trabajaban a su lado? Marina percibió el cambio en su expresión y decidió tender un puente. Doctor Enrique, sé que empezó a trabajar aquí por creer que podía marcar la diferencia. Lo veo en sus ojos cuando habla de los proyectos de la fundación. Pero quizás sea hora de recordar que los proyectos más importantes son las personas, y las personas más cercanas a nosotros son las que más necesitan ser vistas. Fue entonces que sucedió algo que nadie esperaba. El doctor Enrique se acercó a Marina, le tendió la mano para saludarla y dijo, con la voz entrecortada, Marina, discúlpame por no haberte visto todos estos años. Discúlpame por haber intentado silenciarte hoy, y gracias por recordarme por qué elegí trabajar aquí. El apretón de manos entre los dos desencadenó una salva de aplausos que comenzó tímida en la primera fila, donde estaba don Joaquín, y se extendió por todo el auditorio como una ola imparable. No eran aplausos protocolarios de evento corporativo, sino el tipo de aplauso que surge cuando la gente reconoce que acaba de presenciar algo verdaderamente especial. Marina sintió las lágrimas rodar por su rostro, pero no eran lágrimas de tristeza o humillación, eran lágrimas de reconexión consigo misma, de reencuentro con una parte de su identidad que había permanecido dormida durante tanto tiempo que casi creyó que había muerto. Hay una última cosa que me gustaría compartir con ustedes, dijo, esperando a que cesaran los aplausos. Mis 3 hijos están viendo esta transmisión desde casa. Julia tiene 24 años y trabaja como técnica de enfermería. Pedro tiene 22 y está en el último año de ingeniería. Miguel tiene 20 años y estudia pedagogía. Durante todos estos años, me preocupé tanto por darles lo que yo no tuve que terminé olvidando mostrar quién era realmente antes de que ellos existieran. Marina hizo una pausa y miró directamente a la cámara. Julia, Pedro, Miguel, vuestra madre no es solo la mujer que limpió suelos durante 5 años para aseguraros que tuvieseis lo que necesitabais. También soy la mujer que un día soñó con cambiar el mundo con palabras, y que hoy ha redescubierto que todavía puede hacerlo. Espero que os enorgullezca no solo lo que hice por vosotros, sino quién elijo ser a partir de ahora. El momento fue de una intimidad tan conmovedora que muchas personas en la audiencia se vieron limpiándose los propios ojos. Era imposible no emocionarse con aquella madre que al encontrar de nuevo su propia voz, también estaba enseñando a sus hijos una poderosa lección sobre resiliencia,
reinvención y el coraje de empezar de nuevo. Don Joaquín se levantó de la quinta fila y caminó hacia el escenario. A sus 72 años, jubilado hacía una década, había ido al evento por casualidad, acompañando a una antigua compañera de magisterio. Nunca imaginó que reencontraría a su exalumna más brillante de esa manera. Marina, dijo, subiendo al escenario con cierta dificultad pero con los ojos brillantes de orgullo. ¿Te acuerdas de lo que solía decir sobre el poder de las palabras? Que la palabra es un arma poderosa, pero solo en manos de quien sabe usarla con responsabilidad, respondió Marina inmediatamente, como si fueran versos aprendidos en la infancia. Exacto. Y hoy has demostrado que nunca olvidaste esa lección. Más que eso, has demostrado que las experiencias más difíciles de la vida no destruyen nuestros dones, sino que los refinan. El reencuentro entre la profesora y la alumna en el escenario fue el momento más emotivo de toda la tarde. Dos generaciones abrazándose, una representando la sabiduría que siembra semillas, la otra representando el coraje que hace germinar las semillas incluso en terreno árido. El doctor Álvarez se acercó a las dos e hizo una propuesta que sorprendió a todos. Marina, me gustaría ofrecerte un nuevo puesto aquí en la Casa de la Cultura. Queremos crear un programa de valoración y capacitación de empleados, y creo que tú serías la persona ideal para coordinarlo. Tendrías la oportunidad de usar tu experiencia y tu talento para hacer exactamente lo que dijiste aquí hoy, ver y valorar a las personas. Marina miró al doctor Álvarez, luego a don Joaquín, luego al público que la observaba con expectación, y finalmente a la cámara que seguía transmitiendo todo en directo. Sabía que su respuesta en ese momento definiría no solo su futuro, sino también el tipo de ejemplo que quería dar a sus hijos y a todas las personas que, como ella, habían enterrado sus sueños para sobrevivir. Doctor Álvarez, acepto su propuesta, pero con una condición. Quiero que este programa se desarrolle en colaboración con personas que viven situaciones similares a la mía. No quiero ser la única voz representando a quienes no tienen voz. Quiero crear un coro de voces que se fortalezcan mutuamente. La propuesta de Marina generó una nueva salva de aplausos, más intensa que la anterior. Era evidente que había tocado un punto sensible: la necesidad de una representatividad genuina, no solo simbólica. En ese momento Marina finalmente comprendió que su viaje no había sido un desvío de sus sueños originales, sino una preparación para sueños aún mayores. A los 17 años, quería cambiar el mundo con palabras bonitas y teorías bien estructuradas. A los 43, descubrió que podía cambiar el mundo con verdades vividas en su propia piel, con la autoridad de quien habla de lo que conoce por experiencia propia. Cuando el evento terminó, Marina fue rodeada por decenas de personas que querían hablar con ella, intercambiar contactos, saber más sobre su historia. Pero la conversación más importante ocurrió en el aparcamiento de la Casa de la Cultura, cuando llamó a casa y escuchó la voz emocionada de Julia al otro lado de la línea: «Mamá, estábamos viendo todo aquí en casa. Pedro y Miguel lloraron como niños cuando hablaste con nosotros por televisión. Siempre supimos que eras especial, pero hoy se lo mostraste al mundo entero». Esa noche, Marina llegó a casa y encontró a sus 3 hijos esperándola en la sala, con un pastel de chocolate casero, su favorito, y una pancarta improvisada colgada en la pared: «Felicidades, mamá, por enseñarnos que nunca es tarde para brillar». Mientras cortaba el pastel y escuchaba a sus hijos contar cómo se sintieron orgullosos al ver su presentación, Marina reflexionó sobre los caminos tortuosos que la vida a veces nos obliga a recorrer. Tal vez necesitaba pasar por todos esos años de silencio para valorar el momento en que su voz finalmente emergió. Tal vez necesitaba experimentar la invisibilidad para comprender la importancia de ver a los demás. Tal vez necesitaba perderse para encontrarse de una forma más completa y madura. 3 meses después, el programa Voces que Transforman, creado por Marina, ya había identificado 15 empleados de la Casa de la Cultura con talentos e historias extraordinarias.
Estaba el guardia de seguridad que escribía poemas, la recepcionista que dominaba 4 idiomas, el conductor que tenía proyectos sociales en la comunidad donde vivía, la cocinera que desarrollaba recetas nutritivas para niños en situación de vulnerabilidad. La Casa de la Cultura se transformó en un ambiente completamente diferente. Las jerarquías seguían existiendo, pero ahora había una cultura de reconocimiento y valoración que hacía que cada persona se sintiera vista y respetada. El doctor Álvarez, a su vez, descubrió que liderar personas era mucho más gratificante cuando conoces sus historias y reconoces sus potencialidades. Marina nunca más volvió a usar el uniforme azul marino. Ahora, llegaba a la Casa de la Cultura usando ropa que reflejaba su nueva posición, pero principalmente que reflejaba su renovada autoestima. Pero ella se preocupaba por almorzar todos los días en el comedor de los empleados, por conocer el nombre de cada persona nueva que llegaba, por recordar que su fuerza venía precisamente de la conexión con sus raíces. Un año después de aquel día transformador, Marina fue invitada a dar una charla en el mismo concurso estatal de oratoria donde había ganado en su adolescencia. Esta vez, no habló como una joven llena de teorías sobre transformación social, sino como una mujer que había vivido en su propia piel las complejidades de la vida real y que había encontrado una forma de transformar dificultades en sabiduría, silencios en voces potentes, invisibilidad en protagonismo. La vida intentará convencerlos de que sus sueños tienen fecha de caducidad, dijo a los jóvenes participantes del concurso. Intentará hacerles creer que ciertas oportunidades solo aparecen una vez, que ciertas puertas se cierran para siempre. Pero estoy aquí para decirles que eso no es verdad. Nuestros sueños no mueren, hibernan. Y cuando llega el momento oportuno, cuando desarrollamos la madurez y el coraje necesarios, despiertan más fuertes que nunca. Esa tarde, cuando Marina bajó del escenario después de su presentación, una adolescente de 16 años se acercó a ella con los ojos brillantes de emoción. Doña Marina, yo también vivo en la periferia y mi madre trabaja como limpiadora. A veces tengo miedo de que mis sueños sean demasiado grandes para una chica como yo, pero después de escuchar su historia, entendí que nuestros sueños no son demasiado grandes, nosotras a veces nos sentimos demasiado pequeñas para ellos. Marina abrazó a la niña y le susurró al oído: recuerda siempre, no eres demasiado pequeña para ningún sueño. Solo te estás preparando para crecer hasta la altura de tus sueños. Al salir del evento ese día, Marina miró al cielo y agradeció todas las circunstancias que la habían llevado hasta allí, incluso las más dolorosas. Comprendió que su historia no era sobre una mujer que había perdido sus sueños y luego los reencontró, sino sobre alguien que había descubierto que los verdaderos sueños no son los que imaginamos a los 17 años, sino aquellos que construimos con la sabiduría y la experiencia que solo la vida nos puede dar. Hoy Marina Robles es reconocida a nivel nacional como una de las principales voces en la lucha por la valoración e inclusión de trabajadores en situación de vulnerabilidad social. Ha dado charlas en decenas de ciudades, ha inspirado la creación de programas similares en otras instituciones y se ha convertido en referente para miles de personas que, como ella, creyeron durante algún tiempo que sus sueños habían muerto. Pero si le preguntas a Marina cuál fue el momento más importante de toda su trayectoria, no dudará en responder: fue aquel jueves a las 5:43 de la tarde, cuando sujetó un micrófono con las manos temblorosas y decidió que nunca más dejaría que nadie le dijera que no tenía voz. Fue el momento en que dejó de pedir permiso para existir y comenzó a ocupar el espacio que siempre le correspondió por derecho. Porque a veces la vida nos enseña que el mayor acto de valentía no es nunca caer, sino levantarse cuantas veces sea necesario, y que la verdadera transformación ocurre no cuando alcanzamos nuestros sueños originales, sino cuando descubrimos sueños aún más grandes y significativos que aquellos que un día imaginamos posibles.